Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Excelente día. Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosanov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado, el honor de presentar El Caballero Blanco, una novela histórica escrita por Jacqueline Reading. ¿Quién es la autora Jacqueline Reading? Escuchemos su ficha técnica. Es una escritora de renombre y gran prestigio. Tiene la impresionante capacidad de trasladar al lector al lugar y el momento en que se desarrollan sus novelas y de hacerle sentir las emociones de sus personajes. Vive con su marido y su hijo en Chandler, Arizona, entre cactus y matorrales. Muy bien, damas y caballeros, antes de comenzar entonces con la lectura de algunos pasajes que he seleccionado de este libro maravilloso, El Caballero Blanco, vamos a leer también la contraportada, que es lo que nos dicen los editores de Books Pocket, Books for Pocket. Para casi todos, el marqués de Nindom era un caballero guapo, cortés y seguro de sí mismo, un hombre que tenía el mundo a sus pies. Era el heredero de la mayor fortuna del reino. Pero esa herencia era también su maldición. Ignorado y humillado durante años por su abuelo, el gran duque de Westover, Christian no veía en su esposa más que una nueva y penosa obligación. Jura no engendrar nunca un heredero, pero el amor de Grace le hace poner en duda todos sus juramentos. Grace siempre había soñado con una magnífica boda en la que luciría el mismo hermoso vestido que su madre y su abuela habían llevado al contraer matrimonio, la señal de una unión placentera y eterna. Pero el marqués de Kingdom muestra en su rostro algo que anuncia una vida repleta de tumultos. ¿Podrá casarse Grace con su inocencia, cambiar su mirada gélida? ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo la contraportada de este libro maravilloso, El Caballero Blanco. El Caballero Blanco fue escrito originalmente en 1999 y ahora, para el mundo de habla hispana, para el mundo de lengua española, Ediciones Urano presenta este libro traducido de Jacqueline Reading en la edición de 2003. Esperando sea de su agrado, de su gusto, vamos a comenzar a abrir el abanico de posibilidades hoy en este día a través de la Sinfonía del Pensamiento. Bienvenidos sean, damas y caballeros. Vamos a situarnos en Inglaterra en 1820 y vamos a referir una lectura un poco amplia del capítulo sexto. Pero antes vamos a decir quiénes eran estos personajes. Por un lado, Christian Wycliffe, marqués de Kingdom, y por el otro lado, la hermosa Lady Grace Liris. Escuchemos sus referencias. Del marqués de Kingdom, su propia hermana decía: cualquier mujer vendería las joyas de su abuela para que mi hermano las mirara una sola vez. Y con respecto a Lady Grace, la propia familia del futuro novio decía lo siguiente: es de buena familia, hija de un noble, tiene buen carácter, impoluta, no habría aceptado menos para ti. La familia de ambos han preparado una cena y un baile en Kingdom House. Ahora lo que harán es conocerse, aunque ellos mutuamente
nunca se han tratado, pero la familia está concertando este encuentro. A Lady Grace, una marquesa, le señaló lo siguiente: a mí me bastó un baile con mi amor verdadero para darme cuenta de que lo quería el resto de mi vida. Bueno, pues volvamos entonces al escenario donde se encontraron estas dos almas. El baile en Knighton House. Este escenario encantado estaba lleno de música y risas y, en realidad, sí que parecería estar en un cuento de hadas. El salón de baile estaba bañado por la luz de las velas de unos candelabros cuyos cristales brillaban como diamantes. Por toda la sala había jarrones de porcelana llenos de flores que ella jamás había visto y que llenaban el aire de un aroma muy exótico. A un lado de la puerta había una hilera de hombres uniformados esperando a que alguien solicitara su ayuda, mientras que otros muchos sirvientes se abrían paso entre la multitud de invitados con bandejas de plata llenas de todo tipo de exquisiteces. Las ventanas y las puertas estaban engalanadas con brillantes colores alegres y se podría jurar que las mesas del comedor, preparadas para la cena, se quejaban por el peso de los manjares que soportaban. Las joyas que las señoras llevaban en el cuello, los oídos y los dedos relucían mucho. Los elegantes satenes brillaban a la luz de las velas. Mirara donde mirara, solo veía alegría y opulencia. A partir de que pudieron bailar el marqués de Nynton, Christian Wycliffe y Lady Grace, fue esto lo que formularon mutuamente, un juicio uno sobre el otro. Primeramente escuchemos las palabras que nos expresa el marqués de Nynton. Esto es lo que dice Christian. Se dio cuenta de que había algo distinto en ella, algo único, que no podía definir. ¿De qué otro modo podía explicar que pasara en un segundo de querer darle una lección de cortesía a querer poseerla desesperadamente? ¿Cómo había conseguido esa muchacha derribar el muro de autocontrol que él había perfeccionado durante años? Ahora bien, por lo que respecta a Lady Grace, ella pensaba lo siguiente. Durante toda su vida, había soñado que el primer beso sería tierno, dulce e infinitamente romántico. Sería en la orilla del río, rodeados de flores, o en la terraza de algún baile, bajo la luz de la luna, que se filtraría por los árboles. El hombre que le daría ese regalo tan inspirador sería generoso y guapo, y sentiría verdadera adoración por ella. Sería este el hombre de sus sueños. Muy bien, damas y caballeros, una vez que hemos hecho esta contextualización, que hemos acercado algunos elementos, vamos a proceder a leer estos pasajes del capítulo 6 de este libro maravilloso de Jacqueline Reading, El Caballero Blanco. Nos dice la autora: a pesar de la resistencia de Christian, los recuerdos que tanto tiempo había ignorado le volvieron a la mente. Todavía veía como si fuera ahora la multitud de dolientes que habían llegado de todas partes de Londres, todos amontonados bajo las ramas de los grandes olmos de los Westover, para rendir un último tributo al difunto. Jamás olvidará el frío tan intenso que había sentido hasta en los huesos, la humedad de los árboles, la niebla espesa que se había aposentado sobre el cementerio de la familia Wycliffe, igual que tampoco olvidaría el sonido de la campana de la iglesia, que había tañido los tradicionales
9 repiques y luego 29 más, uno por cada año de vida de Christopher Wycliffe. La familia dijo que había muerto de unas fiebres y todo el mundo lo creyó. Mirando al joven marqués de 9 años que estaba junto a su abuelo, temblando de frío, nadie habría sospechado la verdad. Christian apartó la mirada de su abuelo y la dirigió hacia su madre y su hermana, que estaban sentadas en el banco que había al otro lado de la nave. Franz, Lady Ninton, había sido una joven muy bonita en su época. Había inspirado volúmenes de poesía y marcado un estilo que más tarde fue imitado por todas las damas en cada temporada social. Ahora tenía el pelo canoso y su pálida piel ya no era tan suave como antes, pero aún así seguía llamando la atención allí donde iba por su elegancia, gracia y belleza. Sin embargo, desde la muerte de su marido, había estado apartada de la sociedad casi totalmente, leyendo la Biblia o pasando sus días, rezando en silencio. Los últimos 20 años no habían podido borrar la tristeza de sus ojos, y Christian solo podía pensar que aquel día no solo había muerto su padre, sino también el alma de su madre. Durante los meses siguientes a la muerte de Christopher, todos habían temido que pudiera hacerse daño a sí misma. Lo único que la había detenido, y Christian lo sabía, era la criatura que llevaba dentro, su hija, Eleonor. Desde el día que nació, Eleonor representó todo lo bueno del mundo. Christian la había visto crecer, como había pasado de la niña poco femenina, con los bajos de las faldas descosidos y las uñas sucias, a convertirse en la joven educada y refinada que era hoy. La había visto peleándose y alimentar furiosamente la rivalidad con la hija del vecino, un conde que vivía en el barrio. Se llamaba Lady Amanda Barrington, y todo había terminado en un lío tremendo en medio de un estanque de truchas. Y estaba seguro de que algún día la vería felizmente casada, y no por conveniencia, como él, sino con un hombre con quien se quisiera y que se respetarían mutuamente. Era por esas dos mujeres, su mamá y su hermana, y por nadie más, que había aceptado pasar el trago de una boda concertada. Haría cualquier cosa, incluso casarse con una extraña, para protegerlas a las dos. Eleanor, tan optimista como siempre, había intentado calmar lo que a ella le parecían los nervios prematrimoniales de Christian, cuando llegaron al pueblo por la mañana. «Será encantadora», le dijo su hermana, arreglándole el cuello de la camisa y limpiándole el abrigo con la mano. «Ya lo verás». Christian se había limitado a sentir, pero en su interior se había preguntado si importaba algo que fuera encantadora o no. Aún así tendría que casarse con ella. Ya había firmado el contrato. Incluso ahora no acababa de creerse que lo hubiera hecho. Aceptar casarse con una mujer a la que nunca había visto, o al menos eso era lo que él creía. Había leído su nombre en el contrato, Lady Grace Leiris. La unía algún tipo de parentesco con el marqués de Clomelly, porque había visto que era el tutor de la chica. El nombre era bonito, de acuerdo, pero ¿quién era ella? Además, ¿qué tipo de chica aceptaría casarse con un hombre al que tampoco había visto nunca? Porque aquí, damas y caballeros, recordemos que ni ella ni él, aparentemente, sabían de este reencuentro. Todo había quedado en aquella sala de baile, en la casa de su actual prometida.
Continuó. En ese momento se oyó un ruido al fondo de la iglesia. Había llegado la hora de conocer a la que sería su mujer. Christian se volvió. Cuanto antes empezaran, más antes terminarían. Al final del pasillo había una delicada figura con un vestido azul pálido que iba cogida del brazo de un hombre mayor, Lord Colmely. Entraba mucha luz desde el fondo y no podía verla claramente, pero cuando empezó a caminar, por un momento Christian pensó que había algo en ella que le resultaba familiar, aunque era imposible, nunca se habían visto. La observó avanzar. El pelo dorado brillaba debajo de una corona de flores, con la intensa luz de la mañana que entraba por las numerosas ventanas de la iglesia. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, hasta que ella llegó a la zona sin luz y pudo verla claramente. Cuando la reconoció, soltó el aire de golpe, las facciones delicadas, la piel pálida y los ojos, los mismos que lo habían de alguna manera marcado desde el suelo del vestidor el día del baile, de la presentación en sociedad de su hermana. Antes de que pudiera decidir qué pensaba de todo aquello, ella había llegado a su lado y el párroco había comenzado la ceremonia. Mientras el señor Weston hablaba, con mucho énfasis, como si la iglesia estuviera llena, Christian la volvió a mirar. Ella estaba mirando fijamente al párroco y escuchaba atentamente sus palabras. Él observó que las manos con las que sujetaba el ramo de flores habían empezado a temblar. Seguro que había notado su mirada, porque lo miró con recelo antes de volver a centrar su atención en el párroco. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo El Caballero Blanco, de la autora Jacqueline Reading. Esta obra publicada por primera vez en inglés en 1999. Vamos a continuar con esta autora norteamericana y nos dice lo siguiente. ¿Qué demonios hacía esa noche por los pasillos del servicio? La confusión del principio, cuando la había reconocido, empezó a convertirse en desconfianza. ¿Lo había estado espiando? ¿Por qué otro motivo, si no, se habría metido allí? Empezaba a preguntarse si no habría acudido al baile para familiarizarse con la distribución de la casa. Cuando el párroco les preguntó si los dos habían acudido a esa cita por propia decisión, Christian se quedó un instante callado antes de asentir. Durante la liturgia, casi no había escuchado nada de lo que el párroco había dicho. Solo se había limitado a contestar cuando le tocaba. Deslizó el anillo, una reliquia de los Westover que consistía en zafiro rodeado de diamantes que antes habían llevado la madre y la abuela de Christian, en el delicado dedo de la dama. En el espacio de un instante, quedaron repentina y permanentemente unidos. Parecía imposible que todo hubiera terminado tan rápido. Cuando el párroco dio por finalizada la ceremonia, el duque se levantó de su asiento, le dio las gracias y lo recompensó con una bolsa de monedas. Y luego se giró para marcharse. Su deber estaba cumplido y su deseo se había hecho realidad. Christian y Grace firmaron rápidamente en los registros de la iglesia. Le dieron las gracias al párroco y se despidieron de él. Miró a esa mujer extraña, su mujer, y le ofreció el brazo. Señora. En el exterior de la iglesia, junto al busto de Mary Pottinger, los esperaban sonriendo Eleonor y su madre. Cuando Christian y Grace salieron, Eleonor fue hasta su hermano
y lo felicitó con un beso en la mejilla. Enhorabuena, Christian. Me alegro mucho por ti. ¿Has visto? Ya te he dicho que sería encantadora. Apenas pudo asentir antes de que su hermana se dirigiera a Lady Grace y le diera la bienvenida a la familia con un beso y un abrazo. Eres una novia preciosa, Grace. Y ahora, es como te dije, ya somos hermanas. Christian se quedó mirando a su hermana. ¿Ya conocía a su mujer? ¿Por qué diablos no se lo habían dicho? ¿Estaban todos involucrados en esta farsa? Lady France dio un paso adelante y cogió a su hijo de las manos. Hablaba con la voz llena de emoción. Gracias, Christian. Sé lo difícil que ha debido ser esto para ti. Quiero que sepas que eres más bueno de lo que cualquier madre esperaría de su hijo. Por un momento, habría jurado ver un rayo de luz que había desprendido años atrás, pero después la tristeza volvió a inundar sus ojos. Todo lo que soy, madre, te lo debo a ti. Lady France miró a su hija y a Grace. Parece una buena chica, Christian. Sé que ahora te parecerá imposible, dadas las circunstancias, pero espero que encontréis la felicidad juntos. Christian solo asintió y luego vio que el duque se le acercaba, destruyendo la magia del momento que acababa de compartir con su madre con un golpe de bastón en el suelo. Creías que te casarías con una arpía, ¿no? Dijo, y cuando Christian no le respondió, el anciano agregó, hay un carruaje preparado para llevaros a Westover a pasar la noche. El servicio os está esperando. Una noche, Christian. Ese era el trato. Cuando regreséis a Londres, publicaremos la noticia en los periódicos. Christian hizo un gesto con la cabeza cuando recordó que todavía le faltaba dar otro paso para cumplir el trato. Y cuanto antes mejor. Se giró hacia Grace, que estaba de pie junto a él, y le ofreció el brazo. ¿Nos vamos, milady? La ayudó a subir al carruaje y luego subió él para sentarse frente a ella. Esperaron a que el cochero ocupara su sitio. Christian observó a Grace mientras agitaba la mano por la ventana, despidiéndose de su tío y de Eleanor, antes de marcharse. Las preguntas se acumulaban. ¿Quién era ella? ¿De dónde la había sacado su abuelo? ¿Cuánto dinero esperaría recibir ella y su familia por esta unión? No fue hasta que perdieron la iglesia de vista que Grace lo miró. Parecía incómoda al estar a solas con un hombre que era a la vez un extraño y su marido. En un esfuerzo por romper el silencio del viaje, dijo, sé lo que debe estar pensando, milord. ¿De verdad lo cree? La noche del baile no es lo que parece, ¿no? ¿Y cuál era su intención cuando irrumpió de esa manera en mi vestidor, señorita? ¿Quería ver la mercancía antes de dar el sí? Como le dije esa noche, estaba buscando a mi tío. Christian sonrió irónicamente. Y lógicamente el primer lugar donde fue a buscar a su tío fue el dormitorio de otro hombre. Le prometo, milady, que no suelo entretener a otros caballeros en mis estancias privadas. No se suponía que tenía que ser así. Se suponía que solo teníamos que bailar una vez, eso es todo. Mi tío lo había arreglado con su hermana, dijo Lady Grace, y luego continuó. Usted ni siquiera tenía que saber quién era yo. Pero luego me lo pensé dos veces, y cuando Leonor fue a buscarlo, yo me fui a buscar a mi tío para irnos, antes de que ustedes aparecieran en el baile. Lo malo es que me perdí entre la gente, y no sé cómo, acabé en el pasillo de los sirvientes. Que no habría supuesto ningún problema si alguien hubiera cerrado la puerta con llave, dejándome allí sola.
Christian no quería creerle, aunque la explicación parecía verosímil. ¿Eso o lo tenía todo muy bien planeado? Ha dicho que quería que bailáramos. ¿Por qué? Si se puede saber. Grace no le respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró por la ventana durante un par de segundos, frunciendo el ceño mientras pensaba. Me habían prohibido conocerle, dijo suavemente. Pensé que, al menos con un baile, aunque usted no supiera quién era yo, de algún modo podría estar segura de que hacía lo correcto casándome con usted. Ahora parece una tontería, pero en ese momento era todo lo que tenía. Sus ojos reflejaban una sinceridad muy vulnerable. Estaba diciendo la verdad. Christian se había hecho una idea bastante clara de la mujer que su abuelo escogería para casarse con él. Esperaba que los motivos que le habrían llevado a aceptar la propuesta serían su título y la fortuna de los Westover, las dos características que lo habían convertido en un premio tan deseado en el mercado del matrimonio. Incluso se había preparado para alguien tan maleducada y artera como su propio abuelo, el duque. Sin embargo, Grace parecía no poseer ninguna de esas cualidades terribles. Su honestidad y su absoluta franqueza lo habían sorprendido. Eran algo a lo que él estaba muy poco acostumbrado. Es más, desde siempre se había enseñado a los duques de Westover que debían sospechar de las mujeres. La miró sin compartir sus pensamientos. ¿Ha dicho que se lo pensó 2 veces lo del baile? Ella asintió. ¿Por qué? Se quedó un momento en silencio. Cuando al final habló, lo hizo con un hilo de voz. Fue por cómo me miraban todos esa noche, como si no encajara allí. Christian estaba seguro de que esa inocencia, esa vulnerabilidad no podían ser reales, sobre todo en alguien escogido personalmente por su abuelo. ¿Cuánto tiempo hacía que el duque había decidido que ella sería la mujer del heredero de los Westover? El tiempo suficiente para que aquella jovencita pudiera planear cada palabra, cada gesto delante de él. Puede que, de algún modo, el duque descubriera el plan secreto de Christian, uno que arruinaría el triunfo final de su abuelo en una batalla que ya había durado más que suficiente. Una batalla que él no se permitiría perder, porque el riesgo era demasiado grande. Aunque estuviera intrigado por esa mujer, sabía que no podía bajar la guardia, sin importarle lo preciosa y excepcional que pudiera llegar a ser su nueva esposa. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo El Caballero Blanco, aparecido en 1999, debido a la autoría de la norteamericana Jacqueline Reading. De esta manera estamos terminando la lectura del capítulo 6 en un ambiente que se encuentra situado en Londres, poco antes de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos asistiendo al encuentro de dos almas hermosas que no se habían conocido más que eventualmente y de manera muy breve. Por un lado, Lady Grace Leris, y por el otro, el marqués de Ninton, Christian Wycliffe. Muy bien, damas y caballeros, de esta manera estamos llegando ya al final de esta aportación, esperando haya sido de su agrado. El Caballero Blanco para todos y todas ustedes. Este es un éxito editorial de Books for Pocket. Damas y caballeros, esta es la Sinfonía del Pensamiento, su servidor y amigo, Iskander Kosonov Avgar, se despide de ustedes, deseando que se encuentren de maravilla y esperando volverles a contactar a través de estos medios electrónicos. Excelente día.